Júpiter es realmente la joya de nuestro sistema solar. En una noche oscura, la perla más brillante se eleva en el este, dando un encanto especial al cielo estrellado. En términos de brillo, el planeta es solo ligeramente más pequeño que Venus. Ya en la antigüedad, el planeta deleitaba y asombraba a la gente. No es casualidad que recibiera el nombre del antiguo dios romano de la mitología antigua, Júpiter, el dios supremo, asociado a los truenos, los relámpagos y las tormentas. Júpiter es uno de los objetos más brillantes de nuestro cielo y el mayor planeta del sistema solar, situado entre Marte y Saturno, y pertenece a la clase de los gigantes gaseosos, ya que está formado por diversos compuestos gaseosos. Tiene muchas lunas, una superficie inusual e incluso anillos oscuros. Regularmente experimenta tormentas, truenos y auroras, que son varias veces mayores que las de la Tierra. La formación más famosa de la superficie de Júpiter es la Gran Mancha Roja, que se vio por primera vez en el siglo XVII y que aún no tiene prisa por desaparecer. Aunque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, poco se sabe de su funcionamiento interno. Los telescopios han tomado muchas fotografías de las capas exteriores de las nubes del gigante gaseoso, pero estas nubes actúan como una pantalla protectora, impidiendo que el ojo penetre más profundamente y descubra los misterios de sus profundidades. Querido viajero, buenos días. Hoy nos vamos de viaje para descubrir las misteriosas huellas de la vida alrededor de Júpiter. Antes de partir a la aventura en el sistema joviano, piensa en darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. Júpiter es el quinto planeta más cercano al Sol, separado de nuestra estrella central por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. Cuando nuestros antepasados nombraron a Júpiter como el rey de todos los dioses, no tenían ni idea de lo grande que era este planeta. Júpiter es un gigante gaseoso cubierto de nubes arremolinadas. En nuestro cielo parece un punto brillante, pero con un pequeño telescopio se puede ver como una bola blanca. La densidad media de Júpiter es de 1,33 gramos por centímetro, ligeramente superior a la del agua. La fuerza de gravedad en el ecuador del planeta es 2,6 veces superior a la de la Tierra. Júpiter no tiene estaciones debido a su ligera inclinación axial, pero en el planeta se ven constantemente huracanes. Júpiter es el planeta más grande y antiguo del sistema solar, así como el más masivo. Tiene 2,5 veces la masa de los demás planetas de nuestro sistema solar juntos. Su radio es de 69.911 kilómetros, 11 veces el de la Tierra. Su masa es 317 veces mayor que la de nuestro planeta, y es más del doble de la masa total de todos los demás planetas del sistema solar. Esta masa, comprimida en una esfera, confiere a Júpiter una enorme atracción gravitatoria, que probablemente ha moldeado la órbita de la Tierra y de otros planetas cercanos. Para entender mejor el tamaño de Júpiter, imagina que dentro de este enorme planeta podrían caber unas 1.300 esferas terrestres. Así que si el gigante gaseoso tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, nuestra Tierra tendría el tamaño de una uva. Júpiter tiene el campo magnético más fuerte de todos los planetas del sistema solar, lo que le permite capturar y romper los cometas y asteroides que se acercan demasiado al gigante. El último incidente en este contexto ocurrió hace poco, en 1994, cuando este protector planetario nos protegió de otro peligro potencial. La gravedad de Júpiter rompió el cometa Shoemaker-Levy. Las explosiones de los fragmentos que cayeron fueron 10.000 veces más potentes que la explosión de una bomba de hidrógeno de 100 megatones. Sin embargo, no fue posible verlo, ya que todos los acontecimientos se desarrollaron en el lado nocturno del planeta.
Así que el gigante gaseoso parece actuar como una especie de aspiradora espacial gigante, ayudando a proteger nuestro propio planeta de impactos potencialmente dañinos. Por otro lado, la enorme magnetosfera de Júpiter supone una seria amenaza para cualquier nave espacial que visite la vecindad del gigante gaseoso. Por ejemplo, para proteger la electrónica de la sonda Juno de la radiación de Júpiter, los ingenieros la colocaron en un cubo de titanio con paredes de 1 centímetro de grosor. Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, por lo que solo recibe un pequeño porcentaje de la luz solar. En concreto, Júpiter emite aproximadamente el doble de energía de la que recibe del Sol. La fuente de esta energía es la lenta contracción gravitatoria de todo el planeta. Así, la mayor parte de su energía procede de las profundidades del gigante, ya que la gravedad transforma sus gases en un denso estado líquido a 100 millones de atmósferas en el núcleo, creando temperaturas de decenas de miles de grados Celsius. Esto significa que Júpiter irradia aproximadamente 1,6 veces más energía de la que recibe del Sol, lo que convierte su densa atmósfera en intensos sistemas meteorológicos. En general, cada planeta del Sistema Solar tarda un tiempo determinado en completar una revolución alrededor del Sol y una revolución alrededor de su eje. Como vivimos en la Tierra, tomamos un día terrestre, 24 horas, y un año terrestre, 365,25 días, como tiempo estándar. Veamos ahora en qué se diferencian la duración de los días y de los años en Júpiter y en la Tierra. Júpiter no solo es el planeta más grande, sino también el más rápido. Júpiter gira alrededor de su eje más rápido que cualquier otro planeta. Un día en este planeta dura menos de 10 horas. El tiempo exacto varía de 9 horas 56 minutos en los polos a 9 horas 50 minutos en el Ecuador. El hecho es que Júpiter es un gigante gaseoso, por lo que no puede moverse de la misma manera que los planetas de esfera sólida. En cambio, gira ligeramente más rápido alrededor de los polos, lo que da lugar a una diferencia en la duración del día. Por otra parte, Júpiter orbita a una velocidad de 13 km por segundo, dando una vuelta alrededor del Sol en 11,86 años terrestres, lo que corresponde a más de 4.332 días terrestres. A medida que los planetas se mueven en sus órbitas, la distancia entre ellos cambia constantemente. En su máxima aproximación a la Tierra, Júpiter estaba a 588 millones de kilómetros de nosotros, y en su máxima distancia era de 989 millones de kilómetros. Por otra parte, el gigante gaseoso se encuentra a 778 millones de kilómetros del Sol. Por lo tanto, si planea sobrevolar el planeta y no demorarse, le llevará una media de 550 a 650 días de viaje para un trayecto de ida. La Voyager 1, por ejemplo, tardó 546 días, mientras que la Voyager 2 llegó a Júpiter en 688. Sin embargo, si planea entrar en órbita, necesitará mucho más tiempo, ya que la nave tiene que reducir la velocidad para no sobrevolar. Por ejemplo, la nave espacial Galileo de la NASA, cuyo objetivo era estudiar el sistema joviano, tardó 2.242 días en llegar al gigante gaseoso y permanecer alrededor de su órbita. Júpiter era conocido por los antiguos astrónomos, pero las primeras observaciones detalladas fueron realizadas por Galileo en 1610, que, con un telescopio, logró descubrir los 4 satélites más grandes del gigante: Ganímedes, Io, Calisto y Europa. En la actualidad, estas lunas se conocen como lunas galileas. En la década de 1660, el astrónomo Giovanni Cassini descubrió rayas y manchas en Júpiter. Desde 1972, 9 misiones espaciales han visitado Júpiter. Por ejemplo,
el estudio del planeta gigante con naves espaciales comenzó el 3 de marzo de 1972, cuando la nave espacial Pioneer 10 fue lanzada desde la Tierra, enviada en un largo viaje a Júpiter. Tras 6 meses de vuelo, la nave cruzó con éxito el cinturón de asteroides y después de otros 15 meses, alcanzó las proximidades de Júpiter, pasando a menos de 130.300 kilómetros de él en diciembre de 1973. La masa de la estación era de 290 kilogramos, incluido el equipo científico, que incluía detectores de partículas cargadas, rayos cósmicos, partículas de meteoritos y plasma, un magnetómetro, un fotopolarímetro, un fotómetro de rayos UVA, un fotómetro ultravioleta, un radiómetro IR y un conjunto de 4 telescopios ópticos. Utilizando un fotopolarímetro, se obtuvieron 340 imágenes de la cubierta de nubes de Júpiter y de las superficies de las 4 lunas más grandes, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Lanzado en 1973, Pioneer 11 voló a Júpiter 3 veces más cerca que su predecesor, a una distancia de 43.000 kilómetros de Júpiter en diciembre de 1974. La sonda espacial pasó entre los cinturones de radiación y el propio planeta sin recibir ninguna radiación peligrosa. La gravedad de Júpiter hizo que la nave Pioneer 11 girara casi 180 grados. Tras varias correcciones de la trayectoria de vuelo, la nave cruzó la órbita de Saturno y continuó su viaje hacia el infinito. Después, en 1979, los famosos Voyagers descubrieron el sistema de anillos de Júpiter y tomaron numerosas fotografías de nubes y agujeros de gusano en la superficie del planeta. Gracias a estas imágenes, los científicos se dieron cuenta de que la misteriosa gran mancha roja es un vórtice gigante. Además, las Voyager 1 y 2 descubrieron decenas de volcanes en la luna de Júpiter, Io, los primeros volcanes activos encontrados en cualquier otro planeta aparte de la Tierra. La sonda Galileo fue la primera nave espacial en orbitar Júpiter en 1995, tras un viaje de 6 años. La sonda era un instrumento de nueva generación para estudiar la composición química y las características físicas de Júpiter, así como para fotografiar sus satélites con más detalle. Además, la nave consistía en un módulo orbital para observaciones y una sonda espacial, cuya tarea era entrar en la atmósfera del planeta. La nave espacial Galileo llegó a las proximidades de Júpiter en 1995. Entonces se liberó la sonda, que se separó de la nave principal y voló durante 5 meses de forma independiente hacia la atmósfera de Júpiter a una velocidad de 45 km por segundo. Debido a la resistencia de las capas superiores de la atmósfera de Júpiter, la velocidad disminuyó a varios cientos de metros por segundo. Al mismo tiempo, las oleadas superaron la gravedad de la Tierra en 230 veces. La sonda entró en la atmósfera con un ángulo calculado de más de 8 grados. Una vez sustituido el escudo protector, el descenso continuó con el paracaídas principal. La nave entró en la atmósfera a una profundidad de 156 kilómetros en 57 minutos. Los datos atmosféricos se transmitieron a la unidad principal de la nave espacial Galileo, que al mismo tiempo estudiaba los satélites galileanos de Júpiter. Unos años más tarde, en 2000, la nave Cassini, en su camino hacia Saturno, tomó algunas de las mejores imágenes de Júpiter. Juno es la segunda sonda científica que orbita alrededor de Júpiter. Lleva allí desde 2016 y explorará el planeta hasta septiembre de 2025. Por último, cabe señalar que las naves espaciales con destino al sistema solar exterior utilizan Júpiter como trampolín. En efecto, la maniobra gravitatoria en las proximidades del planeta permite obtener un aumento significativo de la velocidad, lo que permite reducir el tiempo de vuelo hasta el objetivo.
Esta ventaja del gigante gaseoso ha sido utilizada por las misiones Voyager, Ulysses, Cassini y New Horizons. Anteriormente, los científicos pensaban que Júpiter era una estrella fallida o enana marrón, que se clasifica como un objeto espacial entre los gigantes gaseosos y las verdaderas estrellas. Sin embargo, no es el caso. Pero es interesante observar las similitudes entre Júpiter y el Sol. La densidad del Sol es de 1,41 gramos por centímetro cúbico, muy cercana a la de Júpiter, que es de 1,33 gramos por centímetro cúbico. Además, los dos objetos tienen una composición muy similar. En términos de masa, el Sol está compuesto por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio, y el resto está formado por cantidades mínimas de otros elementos. La masa de Júpiter es aproximadamente un 86% de hidrógeno y un 13% de helio, en cantidades moleculares. Esto da a los astrónomos razones para considerar a Júpiter una estrella fallida, pero es poco probable que Júpiter esté a punto de convertirse en una estrella. Las estrellas y los planetas nacen por dos mecanismos completamente diferentes. La formación de estrellas es un proceso en el que las nubes moleculares aumentan su densidad, colapsando en una bola de plasma. La evolución de una estrella comienza en una nube molecular gigante, también llamada cuna estelar, en la que, debido a la inestabilidad gravitatoria, la fluctuación de la densidad primaria comienza a aumentar. Por otra parte, cuando una nube molecular orbita alrededor de una galaxia, varios factores pueden provocar un colapso gravitatorio. A medida que gira, más y más material de la nube se envuelve en el disco de acreción estelar. A medida que aumenta la masa y por tanto la gravedad, el núcleo de la pequeña estrella se encoge cada vez más, lo que hace que se caliente cada vez más. Finalmente se comprime y calienta tanto que el núcleo se enciende y comienza la fusión. Según nuestros conocimientos sobre la formación de estrellas, una vez que una estrella ha terminado de incorporar material, todavía queda mucho material en el disco de acreción. Y es ahí donde se forman los planetas. Los astrónomos creen que, en el caso de los gigantes gaseosos como Júpiter, este proceso comienza con pequeños trozos de roca helada y polvo en el disco. A medida que orbitan alrededor de la pequeña estrella, estos trozos de material comienzan a colisionar, pegándose con electricidad estática. Con el tiempo, estos cúmulos crecientes alcanzan un tamaño lo suficientemente grande, de unas 10 masas terrestres, como para atraer gravitatoriamente más y más gas del disco circundante. A partir de este momento, Júpiter alcanzó gradualmente su masa durante los siguientes millones de años. Tras agotar toda la materia circundante, dejó de crecer. Por lo tanto, Júpiter nunca fue lo suficientemente masivo como para convertirse en una estrella. Júpiter tiene una composición similar a la del Sol, no porque fuera una estrella fallida, sino porque nació de la misma nube de gas molecular que dio origen al Sol. En primer lugar, Júpiter es un planeta gaseoso sin superficie sólida. Su atmósfera se vuelve más densa a medida que se acerca al centro del planeta, convirtiéndose en una capa líquida que rodea el núcleo. Al igual que los demás planetas del Sistema Solar, Júpiter se formó hace unos 4.500 millones de años por la compresión gravitatoria de una nube de gas y polvo. Los astrónomos creen que los gigantes gaseosos se formaron primero como planetas rocosos y helados. Sin embargo, el tamaño de sus núcleos, que son varias decenas de veces mayores que los de otros protoplanetas como la Tierra, especialmente el de Júpiter, les permitió capturar hidrógeno y helio de la nube de gas en la que se condensó el Sol. Así, Júpiter recibió la mayor parte de la materia sobrante tras la formación del Sol, por lo que su masa es ahora más del doble que la del resto de planetas del Sistema Solar. Por otra parte,
La densidad observada permite concluir que la estructura interna del planeta debe tener la misma composición que la atmósfera. Este enorme planeta está compuesto por dos de los elementos más ligeros y abundantes del universo. Esto hace que su composición sea muy similar a la del Sol y otras estrellas. Hace unos 4.000 millones de años, Júpiter asumió su posición actual como quinto planeta desde el Sol. El gigante gaseoso no tiene una superficie sólida, tan familiar para nosotros en la Tierra. Júpiter está compuesto principalmente por gas y líquido. La nave no puede aterrizar ni atravesar el planeta debido a la extrema presión y a las altas temperaturas que lo destruirían o fundirían. Anteriormente, los científicos pensaban que el núcleo de Júpiter estaba formado por un líquido espeso y caliente parecido a la lava. Sin embargo, ahora se sabe que el núcleo de Júpiter está rodeado por una capa de hidrógeno metálico líquido. Se extiende por el 90% del radio del planeta. La estructura interna de Júpiter puede representarse como una cáscara con densidad creciente hacia el centro del planeta. En el fondo de la atmósfera de 1.500 kilómetros de espesor, que se vuelve cada vez más compacta hacia el centro, hay una capa de gas de hidrógeno líquido de unos 7.000 kilómetros de espesor. Por debajo de los 17.000 kilómetros, donde la presión es 690.000 veces mayor que la de la superficie terrestre, y la temperatura supera los 6.200 grados Celsius, el hidrógeno pasa al estado molecular líquido, y tras otros 8.000 kilómetros al estado metálico líquido. Así, el hidrógeno se comprime con tal fuerza que adquiere las propiedades de un metal. Este estado permite al hidrógeno conducir la electricidad, creando un campo magnético alrededor del planeta. El tamaño del campo magnético es enorme. Se extiende 650 millones de kilómetros y captura ligeramente la órbita de Saturno. El campo tiene una forma alargada y está orientado hacia el Sol. Además de hidrógeno y helio, la composición de las capas incluye una pequeña cantidad de elementos pesados. Así, el núcleo interno, con un diámetro de 25.000 kilómetros, está formado por un metalosilicato compuesto por agua, amoníaco y metano, rodeado de helio. La temperatura en el centro es de 23.000 grados y la presión supera en 50 millones de veces la de la superficie de la Tierra. Por tanto, hay más calor en el centro de Júpiter que en la superficie del Sol. La atmósfera de Júpiter es fundamentalmente diferente a la de la Tierra. Se compone principalmente de hidrógeno, alrededor del 89%, y helio, alrededor del 11%. Pero hay pequeñas trazas de metano, amoníaco, acetileno y vapor de agua. La atmósfera del gigante gaseoso contiene aproximadamente el 1% de la masa de Júpiter. A modo de comparación, la atmósfera de la Tierra no es más que una millonésima parte de su masa. Esta atmósfera tiene un tamaño enorme. Más concretamente, la capa de nubes se encuentra a una altura de unos 1.000 kilómetros por encima de la llamada superficie, donde el estado gaseoso se convierte en líquido. Un radiómetro de infrarrojos ha mostrado que la temperatura de la cubierta de nubes exterior es de menos 133 grados Celsius. Si se observa el planeta a través de un telescopio, se verá que su atmósfera está formada por densas nubes, formando muchas bandas concéntricas de color gris plateado, naranja, amarillo, marrón y azul. Así, los cinturones oscuros y las zonas claras son nubes coloreadas en las capas atmosféricas superiores. Los periodos de rotación de estas capas densas, que forman un sistema de cinturones oscuros y zonas claras, situados al norte y al sur del ecuador, son diferentes. Las bandas se denominan generalmente cinturones y zonas ecuatoriales, tropicales, templadas y polares, según su posición. Estas bandas coloreadas son zonas de corrientes descendientes y ascendentes en la atmósfera. Las corrientes atmosféricas paralelas al ecuador son impulsadas por los flujos de calor procedentes de las profundidades del planeta.
la rápida rotación de Júpiter y la energía del Sol. Cabe destacar que se observan fuertes turbulencias en los límites de los cinturones y las zonas. Se supone que la capa superior de nubes está formada por cirros de amoníaco y que debajo hay una mezcla de hidrógeno, metano y cristales de amoníaco congelados. Por lo tanto, el color de las cintas se explica por la presencia de compuestos de amonio, polisulfuros y fosfinas. Además, a altas latitudes, las nubes forman un campo continuo con manchas marrones y azuladas de hasta 1000 kilómetros de diámetro. El sistema de anillos de Júpiter es el tercer sistema de anillos descubierto en el sistema solar, después de los anillos de Saturno y Urano. Pero en Júpiter son oscuros y están compuestos principalmente por polvo y gas. El sistema de anillos de Júpiter consta de 4 anillos. El anillo halo más cercano al planeta. El anillo principal, relativamente brillante y muy delgado. Y 2 anillos exteriores anchos, gruesos y débiles, llamados anillo de Amaltea y anillo de Tebas. Las 2 últimas reciben el nombre de las lunas que las componen. Además, parece existir un anillo cerca de la órbita de la luna Himalaya. La observación de los anillos de Júpiter es imposible a simple vista, ya que son demasiado oscuros y débiles. Por lo tanto, para observarlos desde la Tierra, se necesitaría un telescopio muy potente. Incluso desde el espacio solo pueden verse desde el otro lado de Júpiter cuando los rayos del Sol los iluminan o directamente en el infrarrojo. Una característica distintiva de Júpiter es la presencia de manchas. Se ha demostrado que son remolinos gigantes que pueden durar semanas, meses y años. Una de ellas es la Gran Mancha Roja, que podría tragarse la Tierra entera. La atmósfera de Júpiter es el asiento de violentas tormentas y corrientes arremolinadas. Como resultado, la Gran Mancha Roja es un gigantesco vórtice atmosférico en el hemisferio sur de Júpiter. Sus dimensiones son impresionantes: 12.000 kilómetros por 48.000. El gas en su interior gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y su velocidad supera la de cualquier tormenta terrestre, completando una revolución completa en 6 días terrestres. Las primeras observaciones oficiales de este huracán se remontan a 1878, pero Giovanni Domenico Cassini menciona en 1665 una tormenta permanente que bien podría ser la Gran Mancha Roja. La larga existencia de este vórtice puede explicarse por la ausencia de una superficie sólida en Júpiter. Los huracanes de nuestro planeta desaparecen tras un impacto con la Tierra, pero la Gran Mancha Roja simplemente no tiene esa oportunidad. Sin embargo, no está claro si esos fenómenos se limitan a las partes superiores de la atmósfera del planeta o se extienden a mayor profundidad. En busca de una respuesta a esta pregunta, los astrónomos han analizado las mediciones realizadas por la nave espacial Juno, lo que ha permitido comprender mejor las características de los vórtices atmosféricos de Júpiter. Utilizando un radiómetro de microondas para estudiar la estructura vertical de la Gran Mancha Roja, así como de otras 2 tormentas, los científicos descubrieron que se extienden por debajo de la capa donde se espera que se condensen el agua y el amoníaco, es decir, en las nubes del planeta. Según los científicos, esto sugiere la presencia de procesos dinámicos a pequeña escala, como la precipitación y las corrientes descendentes, a niveles mucho más profundos de lo que se pensaba. Además, los análisis de las mediciones gravitacionales en la zona de la Gran Mancha Roja han permitido determinar con mayor precisión su profundidad. Aunque la gigantesca tormenta se extiende profundamente en la atmósfera, sigue siendo mucho más pequeña que las corrientes zonales circundantes, que se extienden mucho más. Según los datos obtenidos, la profundidad del Gran Rojo no supera los 500 kilómetros,
mientras que las corrientes circundantes se extienden hasta profundidades cercanas a los 3000 kilómetros. A pesar de que en los últimos 100 años la tormenta ha disminuido considerablemente su tamaño, su diámetro sigue siendo superior al de la Tierra. Su superficie se ha reducido en los últimos años, lo que lleva a los astrónomos a preguntarse si se ha debilitado. Cuando comenzaron las observaciones, la mancha tenía unos 48.000 kilómetros de largo y 12.000 de ancho. Desde la década de 1930, su tamaño ha ido disminuyendo constantemente. En 1979 tenía 23.300 kilómetros. En 2014, 16.500. La velocidad del viento dentro de la Gran Mancha supera los 500 kilómetros por hora. Sin embargo, según estimaciones más recientes, es poco probable que el gran huracán termine pronto. Las auroras de Júpiter son enormes y más intensas que las de la Tierra, pero su belleza se aprecia mejor en la gama ultravioleta. Estas auroras se producen constantemente alrededor de los polos del gigante gaseoso, pero no podemos verlas a simple vista porque brillan en longitudes de onda invisibles. Los investigadores pensaron que la causa de las múltiples auroras era un flujo de partículas cargadas aceleradas por la interacción de los campos magnéticos y que se movían de un lado a otro. Los datos recientes de la sonda Juno de Júpiter han demostrado que las auroras son causadas por fluctuaciones a lo largo de las líneas del campo magnético del planeta, generando ondas de plasma, un proceso similar al que causan las auroras en la Tierra. De hecho, Ganímedes es la única luna del sistema solar que tiene su propio campo magnético. Los científicos creen que la interacción de los campos magnéticos del satélite y de Júpiter crea ondas que aceleran los electrones que se mueven a lo largo de las líneas del campo magnético del gigante gaseoso. Son estas partículas las que ha medido Juno. Además, los científicos han descubierto que la mayor parte del material de Io es empujado lejos de Júpiter por su campo magnético de rápida rotación. A medida que estas eyecciones se desplazan hacia el exterior, su velocidad puede disminuir. Esto da lugar a un tira y afloja electromagnético en el que Júpiter intenta mantener el material en movimiento con un sistema de corrientes eléctricas. Se mueven por la atmósfera superior del planeta y la magnetosfera. Los astrónomos creen desde hace tiempo que parte de la corriente eléctrica que fluye de las capas inferiores a las superiores de la atmósfera del planeta es la fuente de la principal radiación auroral de Júpiter. También sospecharon de una conexión entre las auroras del planeta y el material expulsado de Io a cientos de kilogramos por segundo. Un nuevo estudio ha permitido por fin a los expertos demostrar la teoría. Los investigadores señalan que, al igual que en la Tierra, en los polos de Júpiter se pueden observar auroras causadas por la interacción de las partículas aceleradas de la magnetosfera del planeta con las moléculas de su atmósfera. Sin embargo, la aurora en Júpiter es mucho más intensa y, a diferencia de la Tierra, cada una de las lunas más masivas de Júpiter crea su propia aurora en los polos norte y sur de Júpiter. Cada huella auroral está conectada a su respectivo satélite por una especie de correa magnética. La distancia de Júpiter al Sol es 5 veces superior a la de la Tierra. Sin embargo, su atmósfera superior es más caliente que la nuestra. Esta anomalía se denomina crisis energética de Júpiter. Es un misterio que los científicos llevan más de 50 años intentando descifrar. En un reciente estudio publicado en la revista Nature, investigadores de la Universidad de Leicester han anunciado que han resuelto el misterio. Los autores del estudio descubrieron que la intensa aurora del gigante gaseoso, la más potente del sistema solar, está implicada en ese fuerte calentamiento de las capas superiores de la atmósfera del planeta. Los científicos ya sospechaban que el fenómeno estaba influenciado por la aurora boreal,
pero no estaban seguros de si este efecto funcionaba debido a los fuertes vientos y la rápida rotación de Júpiter. Recuerda que Júpiter tiene vientos muy fuertes de este a oeste cerca del ecuador, y estos vientos giran más rápido que cualquier otro planeta de nuestro sistema. Las simulaciones por ordenador han demostrado que los vientos ecuatoriales de este a oeste, impulsados por la rápida rotación de Júpiter, suprimen los vientos cálidos polares que se dirigen hacia el ecuador y los redirigen hacia el oeste. Los científicos suponían que la rápida rotación del planeta y los vientos impedirían que la aurora se extendiera por el planeta, pero encontraron algo completamente diferente. Los científicos analizaron los datos de Júpiter, su aurora y su campo magnético, y pudieron rastrear partículas cargadas eléctricamente desde los polos hasta el ecuador. A partir de todos los datos, los científicos construyeron un mapa detallado sin precedentes de las temperaturas de la atmósfera superior de Júpiter. Demostró que el calor se distribuye de tal manera que la temperatura disminuye lentamente cuanto más se acerca al ecuador. Los investigadores también encontraron una zona de calentamiento independiente en forma de una larga banda alejada de la zona auroral. Sugirieron que se trata de una ola de calor que se desplaza hacia el ecuador desde la aurora. Al mismo tiempo, en enero de 2017, una ola de calor emanó de uno de los anillos de la aurora, que coincidió con una bolsa de viento solar de alta presión que chocó con Júpiter. Fijar este momento fue una gran oportunidad. Si los científicos hubieran observado Júpiter en otra noche, cuando la presión del viento solar era baja, se habría perdido. Según el telescopio espacial japonés ISAKI, que vigila el campo magnético de Júpiter y la influencia del Sol en la órbita de la Tierra, en esos momentos el viento solar era fuerte y creaba mayores auroras. Además, los datos de Juno ayudaron a identificar la ubicación de la aurora, y esta coincidió con la zona de mayores temperaturas. Sin embargo, los anteriores mapas de temperatura de la atmósfera superior de Júpiter no eran lo suficientemente detallados, por lo que resultaba imposible comprender los principios por los que la temperatura variaba a lo largo del planeta. Júpiter y sus numerosas lunas se asemejan a un sistema solar en miniatura de especial interés para los científicos de todo el mundo. Tiene 79 lunas, 53 de las cuales ya tienen nombre propio. La mayoría de las lunas son bastante pequeñas, ya que unas 60 no superan los 10 kilómetros de diámetro. Las 4 lunas más grandes de Júpiter son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. También se denominan satélites galileanos en honor a su descubridor. La luna más pintoresca de Júpiter es Io. Tiene tonos amarillos, negros y rojos. Esto se debe a una actividad volcánica muy activa, de la que brotan fuentes de azufre a 200 kilómetros de la superficie. El diámetro de Io, el satélite más cercano a Júpiter, es de 3.642 kilómetros. El dióxido de azufre y el vapor de azufre son expulsados a una velocidad de 1 kilómetro por segundo a una altura de varios cientos de kilómetros sobre la superficie de Io. Las profundidades de esta luna se calientan por las fuerzas de marea causadas por Júpiter, por un lado, y por Europa y Ganímedes, por otro. Las fuerzas de las mareas doblan la litosfera de Io y la calientan. Como resultado, la energía acumulada entra en erupción en la superficie en forma de volcanes, lo que da lugar a una actividad volcánica récord. Por ello, Io es considerado el cuerpo celeste más activo geológicamente del sistema solar, donde en su superficie se encuentra la representación perfecta del infierno con cientos de volcanes en su superficie. Esta luna tiene más de 400 volcanes activos que emiten gases sulfurosos que, al congelarse en la superficie, dan a Io un tono amarillo, blanco, naranja, rojo. Aunque la temperatura en la región ecuatorial es de -143 grados Celsius,
En los puntos calientes, cuyo tamaño varía entre 75 y 250 kilómetros, la temperatura alcanza los 326 grados. Por otro lado, la edad de la superficie de Io, compuesta por productos de erupción y de color naranja, se estima en 1 millón de años. El relieve de Io es mayoritariamente llano, pero hay varias montañas de entre 1 y 10 kilómetros de altura. Como la superficie de esta luna es joven, hay pocos cráteres de meteoritos en ella. No hay datos fiables sobre la estructura interna de Io. Lo más probable es que conste de un manto de silicato calentado bajo la capa de material ígneo y en el centro, la presencia de un pequeño núcleo metálico. La atmósfera de Io es muy fina. En la práctica, es un vacío, sin embargo, se ha detectado la radiación de vapores de oxígeno, sodio y azufre a lo largo de la órbita. Basándose en las imágenes, los científicos estiman que entre el 30 y el 50% de la atmósfera fue generada por las eyecciones de sus volcanes. Además, los astrónomos descubrieron que la composición de las emisiones difería considerablemente en las distintas regiones del satélite. Esto sugiere que estaban asociados a diferentes depósitos de magma. Europa es la sexta luna más grande del sistema solar. Esta luna, visitada por varias naves espaciales, es ligeramente más pequeña que nuestra luna, con un diámetro de 3.122 kilómetros y una densidad media de 3,01 gramos por centímetro cúbico. Tiene una atmósfera enrarecida y su superficie, cubierta por una corteza de hielo con grietas y fisuras, es un entorno duro con una temperatura media de menos 170 grados Celsius. La anchura de estas fallas varía de 1 kilómetro a 100 kilómetros, y la longitud alcanza a veces varios miles de kilómetros. El grosor estimado de la corteza varía de unos pocos kilómetros a decenas. Los datos recogidos durante las misiones espaciales sugieren la posible presencia de enormes reservas de agua ocultas bajo su superficie helada, que tiene entre 20 y 30 kilómetros de grosor y está atravesada por largas fisuras con crestas. El doble de agua que en la Tierra. Por esta razón, refleja la luz tan intensamente como Venus. En un estudio, los científicos afirman que los depósitos de agua líquida en Europa podrían estar bastante cerca de la superficie. Las conclusiones de los científicos se basan en la modelización de la formación de dos estructuras similares encontradas en un glaciar de Groenlandia y en la luna de Júpiter. Estos investigadores añaden que si el agua está realmente cerca de la superficie, donde puede absorber diversas sustancias químicas del espacio, de otras lunas y de los volcanes de Io, existe la probabilidad de que exista vida. Además, la observación mostró que la doble cresta de la capa de hielo del noroeste de Groenlandia es similar a la de Europa con la misma geometría. Los sondeos de radar mostraron que se formó como resultado de la destrucción de la capa de hielo bajo la presión de un depósito de agua, seguida de una nueva congelación. Además, en las profundidades de Europa también se libera la energía de las interacciones de las mareas, lo que mantiene el manto en forma líquida, el océano bajo la superficie de hielo, quizás incluso caliente. Por tanto, no es de extrañar la presencia de las formas de vida más simples en este océano. Basándonos en la densidad media de esta luna, debería haber silicatos bajo el océano. Como hay muy pocos cráteres en Europa, que tiene una superficie bastante lisa, la edad de esta superficie marrón anaranjada se estima en unos pocos cientos de miles de años. Las imágenes de alta resolución obtenidas por la nave espacial Galileo muestran campos individuales de forma irregular con crestas paralelas alargadas y valles en forma de autopista. En varios lugares se ven manchas oscuras, que probablemente sean depósitos de material bajo la superficie de hielo. Debido a la presencia de agua líquida, que sabemos es un requisito previo para los procesos biológicos, hay una alta probabilidad de vida extraterrestre en esta luna de Júpiter. La mayor luna del sistema de Júpiter, Ganímedes,
Es más grande que Mercurio y es la mayor luna del sistema solar. Ganímedes se encuentra a 1 millón de kilómetros de Júpiter. Un año en esta luna dura solo una semana. Esta luna tiene incluso su propio campo magnético. Esto sugiere que tiene un núcleo líquido interno activo. Lo más probable es que este núcleo sea rico en hierro y níquel y se encuentre a una profundidad de entre 400 y 1300 kilómetros. La convección en el hierro líquido, que tiene una alta conductividad eléctrica, genera un campo magnético. Al igual que el campo magnético de la Tierra, la magnetosfera de Ganímedes está compuesta por partículas cargadas que actúan como un escudo contra la radiación cósmica, incluida la procedente de Júpiter. Así, el campo magnético de la Luna crea auroras brillantes en sus polos norte y sur. Ganímedes tiene un diámetro de 5.268 kilómetros, pero su densidad media es solo el doble de la del agua, por lo que cerca del 50% de su masa parece ser hielo. Se compone principalmente de roca de silicato y hielo de agua. El material pétreo se encuentra por encima del núcleo de hierro metálico y forma varias piezas bajo el caparazón de hielo. Se cree que debajo hay agua líquida, salada y cargada de sulfato de magnesio. Su superficie está cubierta por una corteza de hielo de al menos 75 kilómetros de espesor, sembrada de polvo y piedras. En la superficie de Ganímedes son claramente visibles las marcas de impacto de los meteoritos, zonas expuestas de hielo puro que parecen manchas blancas con bordes dentados. Los numerosos cráteres que cubren las zonas de color marrón oscuro son la prueba de su antigua edad de 3.000 a 4.000 millones de años. Las zonas más jóvenes están cubiertas por sistemas de surcos paralelos formados por material más ligero, debido al estiramiento de la corteza de hielo. La profundidad de estos surcos es de varios cientos de metros, la anchura es de varias decenas de kilómetros y la longitud puede alcanzar varios miles de kilómetros. Algunos de los cráteres de Ganímedes no solo son brillantes, sino que a veces son oscuros. Bajo la influencia de la radiación ultravioleta solar, en Ganímedes se produce la descomposición del hielo de agua en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno no puede ser retenido por el campo gravitatorio de esta luna y escapa libremente al espacio. El oxígeno, como gas más pesado, es retenido principalmente por el campo gravitatorio de este satélite bastante masivo y se ha encontrado una atmósfera con poco oxígeno. Los indicios de un océano subterráneo salado fueron descubiertos por primera vez durante la misión Galileo de la NASA y confirmados por los datos del telescopio espacial Hubble. Los científicos creen que el espesor del océano bajo la superficie de esta luna de Júpiter es de unos 100 kilómetros. Esto es 10 veces más profundo que la profundidad de los océanos de la Tierra. El propio Ganímedes contiene más agua que todos los océanos de nuestro planeta juntos. Con un diámetro de casi el 99% del de Mercurio, Calisto es la tercera luna más grande del sistema solar. Basándose en su densidad media de 1,83 gramos por centímetro cúbico, se supone que el hielo de agua representa el 60% de su masa. El espesor de la corteza de hielo, al igual que el de Ganímedes, se estima en 75 kilómetros. Toda la superficie de esta luna está salpicada de cráteres de diversos tamaños. No tiene extensas llanuras ni sistemas de surcos. El relieve característico de Calisto es una estructura multianular de 2.600 kilómetros de diámetro, compuesta por 10 anillos concéntricos. Calisto tiene su propio campo magnético dipolar, lo que sugiere la presencia de un núcleo metálico. Los cráteres de esta luna tienen un pozo poco profundo y poca profundidad. Además de hielo de agua, Calisto tiene una atmósfera débil de dióxido de carbono y depósitos asociados de dióxido de carbono congelado en la superficie. Presumiblemente, bajo la antigua corteza de hielo de silicato, hay un manto de hielo de agua. La temperatura de la superficie en el ecuador alcanza los -123 grados Celsius al mediodía.
La edad de la superficie se estima en 3.500 millones de años. Como resultado del estudio de los satélites galileanos, se ha planteado una interesante hipótesis según la cual, en las primeras etapas de la evolución, los planetas gigantes, incluido Júpiter, emitieron enormes flujos de calor al espacio, que pudieron fundir el hielo de la superficie de los 3 satélites más cercanos. Esto no podría ocurrir en Calisto, ya que está a 2 millones de kilómetros de Júpiter. A primera vista, Calisto puede no parecer tan interesante como los otros 3 satélites. Sin embargo, en la década de 1990, la nave espacial Galileo descubrió que bajo la superficie de Calisto podría haber un océano de agua salada. La comunidad científica consideró que Calisto era un lugar prometedor para una base habitable. Es el tercer lugar más interesante del sistema solar para establecer una colonia después de la Luna y Marte. El atractivo de esta luna para su estudio y desarrollo está asociado al descubrimiento de una gran cantidad de hielo de agua en ella, que cubre el océano no congelado, del que a veces emerge vapor. Además, también se ha registrado actividad sísmica, lo que indica la presencia de un núcleo central caliente en Calisto. El calor y el agua son condiciones necesarias para que exista la vida. Es poco probable que los gigantes gaseosos alberguen vida tal y como la conocemos, ya que estos planetas son enormes bolas de compuestos volátiles sin una superficie significativa. Sin embargo, es posible encontrar vida microbiana en varias lunas heladas de los gigantes gaseosos del sistema solar. Por ello, los científicos pretenden estudiar 3 de las lunas de Júpiter, Ganímedes, Calisto y Europa, para ver si existen condiciones para la vida en ellas. Uno de los satélites de Júpiter, Europa, lleva mucho tiempo interesando a los científicos. La razón por la que los científicos prestan cada vez más atención a Europa es clara. Las características de la superficie, como el parecido con la capa de hielo de Groenlandia, sugieren la presencia de agua líquida subterránea, que podría contener materia orgánica. Los lagos subglaciales de agua salada podrían ser comunes en esta luna, según los investigadores. Las pruebas de la existencia de lagos poco profundos cerca de la superficie helada de Europa surgieron cuando los científicos observaron que unas gigantescas crestas paralelas que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros en esta luna eran sorprendentemente similares a las que se encuentran en la capa de hielo de Groenlandia. Si las vastas crestas de hielo que atraviesan Europa se formaron de la misma manera que en Groenlandia, los lagos subglaciales podrían ayudar a trasladar las sustancias químicas necesarias para la vida desde la capa de hielo hasta el océano salado que se encuentra en las profundidades. Es más, este océano de la luna de Júpiter puede contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra. Pero el principal misterio para los científicos fue el descubrimiento de unas crestas dobles que cubren la superficie lunar como si fueran cicatrices. Las cordilleras pueden alcanzar los 300 metros de altura y están separadas por amplios valles. Al estudiar cuidadosamente las imágenes obtenidas, los investigadores encontraron similitudes entre estas y las del noroeste de Groenlandia. Son unas 50 veces más pequeñas que las de la luna de Júpiter. En Groenlandia, el agua fluye hacia los lagos subterráneos desde los lagos de la superficie, pero en Europa es poco probable que el agua fluya desde la superficie hacia las profundidades, dado el gran espesor de las capas de hielo en Europa. Así que probablemente hay otros mecanismos aún desconocidos que desempeñan un papel clave. Además, el hielo de la superficie de Europa actúa como barrera entre el agua y el oxígeno, que se genera por la luz solar y las partículas cargadas de Júpiter que inciden en la superficie helada. Por lo tanto, si existe vida en cualquier forma que conozcamos bajo el hielo de Europa, el oxígeno debe llegar a ella. Los investigadores creen que lo más probable es que el oxígeno sea transportado por la sal y el agua de deshielo. Cuando la capa de hielo de una luna se derrite parcialmente, el agua de deshielo puede mezclarse con el oxígeno de la superficie. Recientemente,
un equipo de la Universidad de Stanford desarrolló una simulación por ordenador que llevó a los científicos a aprender algo interesante. De hecho, este modelo informático creado por los investigadores mostraba lo que ocurre con el agua de deshielo tras la formación de un paisaje caótico. Este proceso parece ser una forma eficaz de suministrar oxígeno a través del hielo. Al mismo tiempo, el 86% del oxígeno absorbido en la superficie se transfiere al propio océano. Este movimiento del agua puede ayudar a hacer circular las sustancias químicas necesarias para la formación de la vida. Y si los niveles de oxígeno en los océanos de Europa son similares a los de los océanos de la Tierra, eso es alentador. Quizá no estemos tan solos en el sistema solar. Podría haber seres vivos en los océanos subglaciales de la luna de Júpiter. Además, los resultados obtenidos durante el trabajo demostraron que dicho transporte de oxígeno es posible y que la cantidad de oxígeno que entra en el océano subglacial del satélite puede coincidir con la de los océanos de la Tierra. Recientemente, la NASA ha programado el lanzamiento de la sonda Europa Clipper en torno a octubre de 2024, que tratará de estudiar la luna Europa, principal candidata a la existencia de vida extraterrestre alrededor de Júpiter. Los investigadores explican que su lanzamiento arroje luz sobre la formación de las crestas dobles y la propia nave realizará un reconocimiento detallado del satélite y descubrirá si tiene condiciones adecuadas para la vida. El nuevo estudio parece facilitar la tarea, ya que podría existir agua líquida en lagos mucho más cercanos a la superficie de Europa. Además, la nave espacial Europa Clipper estudiará de cerca la luna helada con un radar, y el objetivo principal de la misión espacial es buscar agua. Entre las tareas de la sonda también se encuentra el estudio de la superficie del hielo y su posterior perforación. Si todo va bien, conoceremos por fin la composición química del océano subglacial de Europa, al tiempo que recibiremos una respuesta largamente esperada a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra. Según la NASA, en Ganímedes, y debido a la interacción del agua salada con el material rocoso, es probable que exista alguna forma de vida primitiva en esta luna. Pero solo puede existir bajo gruesas capas de hielo, donde no entra la luz del sol. Esto significa que cualquier organismo debe sobrevivir y utilizar fuentes de energía alternativas, como las criaturas de las profundidades de la Tierra. También tiene que soportar más presión que en la fosa de las Marianas. Recuerda que está a más de 11.000 kilómetros de profundidad. Para estudiar la posible habitabilidad en Ganímedes, la Agencia Espacial Europea enviará el explorador de lunas heladas de Júpiter, JUICE, para recoger datos sobre Ganímedes y las otras dos lunas de Júpiter, Europa y Calisto. La sonda se lanza entre agosto y septiembre de 2022, entrando en la órbita de Ganímedes alrededor de 2032. La mejor manera de explorar un nuevo mundo es aterrizar en él. Por ello, el ser humano ha enviado naves espaciales a la Luna, Venus, Marte, la luna de Saturno, Titán y otras. No obstante, Júpiter es el planeta menos habitable del sistema solar. Vivir en Júpiter no es ni remotamente posible. Los seres humanos ni siquiera podrían aterrizar allí, porque el planeta no tiene una superficie sólida sobre la que caminar o aterrizar una nave espacial. Intentar aterrizar en ella es como intentar aterrizar en una nube aquí en la Tierra. De hecho, tras aterrizar en Júpiter, una persona simplemente empezaría a caer dentro del planeta, experimentando varios miles de veces la presión en la superficie de la Tierra. Este gigante gaseoso no tiene una corteza exterior que detenga su caída. Todo lo que tiene es una banda interminable de atmósfera. Además, te enfrentarás a temperaturas extremadamente altas y flotarás libremente en medio del planeta sin poder escapar. Los investigadores creen que cualquier nave espacial, por muy duradera que sea, no durará mucho tiempo en Júpiter, por lo que un módulo de aterrizaje lunar es una opción tan buena como cualquier otra para este hipotético escenario. Pero, ¿y si alguien decide aterrizar un día en la superficie de este planeta hostil?
Como no hay oxígeno en la atmósfera de Júpiter, la clave es recordar llevar mucho aire. El siguiente problema son las temperaturas abrasadoras, así que también hay que ocuparse de esa parte. Ahora estás listo para un viaje fantástico, en lo más profundo de Júpiter. Así, cuando entre en la atmósfera superior, se moverá a una velocidad de 177 km/h bajo la influencia de la gravedad de Júpiter. Rápidamente entrarás en la atmósfera más densa de abajo, que te golpeará como un muro. Pero esto no te detendrá y en unos 3 minutos alcanzarás la cima de las nubes y te encontrarás a 249 kilómetros de profundidad. Aquí experimentarás una supercentrifugadora que va a la velocidad de rotación del gigante gaseoso. Al mismo tiempo, a unos 120 kilómetros por debajo de las nubes, alcanzarás el límite de las capacidades humanas. Así, por ejemplo, la sonda Galileo, que se sumergió en la atmósfera de Júpiter en 1995, solo duró 58 minutos antes de ser destruida por la abrumadora presión del gigante gaseoso. Así que si asumimos que podemos soportar este extraordinario entorno, a esta profundidad no podrás ver nada, por lo que tendrás que confiar en los instrumentos para entender lo que sucede a tu alrededor. A una profundidad de 692 kilómetros, la presión es de 1150 veces mayor que en la Tierra. Por lo tanto, en el punto más profundo, la presión y la temperatura serían demasiado altas para cualquier cosa. Pero supón que puedes encontrar una forma de ir más allá. Si lo consigues, desvelarás algunos de los mayores misterios de Júpiter. Por desgracia, no podrás contarle a nadie este descubrimiento, porque la atmósfera del planeta absorbe las ondas de radio, así que estarás completamente aislado del mundo exterior. Una vez que se alcance una profundidad de más de 4.000 kilómetros, la temperatura será de 3.371 grados Celsius. Esta temperatura puede fundir el tungsteno, el metal con el punto de fusión más alto del universo. El tiempo de caída será de al menos 12 horas y no llegarás ni a la mitad. A una profundidad de 21.000 kilómetros, llegarás a la capa más profunda de Júpiter. Aquí la presión es 2 millones de veces mayor que en la superficie de la Tierra, y la temperatura es mayor que en la superficie del Sol. Estas condiciones son tan extremas que cambian la química del hidrógeno a su alrededor. Las moléculas de hidrógeno se aprietan tanto que sus electrones se separan para formar una extraña sustancia llamada hidrógeno metálico. Esto es muy reflexivo, así que si intentas usar una linterna para mirar a tu alrededor, no verás nada. Como este hidrógeno metálico es tan denso como la roca, a medida que te adentras en el planeta, la flotabilidad del hidrógeno metálico interferirá con la atracción gravitatoria. Con el tiempo, esta flotabilidad te tirará hacia arriba hasta que la gravedad te haga bajar como un yo-yo. Y cuando estas dos fuerzas se igualan, te encontrarás flotando en medio de Júpiter, sin poder moverte hacia arriba o hacia abajo, y sin salida. Por eso es posible que nunca veamos lo que hay debajo de estas majestuosas nubes, pero podemos estudiar y admirar este misterioso planeta desde lejos. Aunque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, poco se sabe de su funcionamiento interno. El sistema de Júpiter es único y misterioso, y aún guarda muchos más secretos. El planeta aún no ha sido explorado en su totalidad, y todavía quedan muchos descubrimientos por hacer, lo que promete muchos más viajes increíbles.